Buenos días, familia. De verdad es un honor y un orgullo estar acá en esta mañana. Como decía el Paz, yo cuando vuelvo a ver alrededor, inclusive veo este auditorio y lo recuerdo sin sillas. Lo recuerdo sin sillas porque acá yo patinaba en todas las patinadas que hacíamos usualmente los 31 de octubre y me recuerdo aquí dando vueltas una y otra vez con 9, 10 años. Por lo tanto, este lugar realmente está lleno de recuerdos, momentos que el Señor ha marcado mi vida, momentos en donde he visto la fidelidad de Dios. Y cuando yo veo a mi alrededor y cuando recuerdo todo el recorrido por el cual el Señor me ha hecho pasar, es realmente una una bendición. Y realmente eso se los cuento para darle toda la gloria a nuestro Señor. El tema que nos convoca hoy es el servicio como un valor de vida. Yo tenía apenas 7 años cuando tuve mi primera oportunidad de servicio en esta casa. Yo era nada más y nada menos que la ayudante oficial del refrigerio del estudio bíblico. Tenía dos tareas, aunque eran muy simples, eran extremadamente importantes. La primera era avisar cuando el café estaba listo y la segunda era poner los bocadillos en cada uno de los platitos. Me acuerdo que la cocina estaba allá atrás, por donde está el lobby, más o menos por donde ahora está el cuarto de lactancia. Y había una de esas puertitas que se movían de atrás para adelante. Y entonces cuando el café estaba listo, yo me asomaba por la puertilla y le decía a Anita Rojas, la mamá de Pablito, que está por cierto aquí adelante, esa es tu madre. Yo le decía a Anita, Anita, ya está el café, ya está el café. Entonces Anita venía y me ayudaba a acomodar los platitos y demás. Yo a tan corta edad, yo tenía una convicción, una seguridad de que yo había nacido para ese servicio. Y lo sabía, porque yo me encargaba personalmente de hacer pruebas de calidad de cada uno de los bocadillos que iban en esos platitos. Yo no le podía dar cualquier cosa a la gente, yo tenía que probar cómo estaba el pancito con mantequilla y jalea. O sea, no podía hacer cualquier cosa. Como verán, han pasado ya unos añitos de ese momento. Y el Señor me ha permitido servir en muchas áreas de esta casa. En mi adolescencia, lavando carros para ayudar a jóvenes a que pudieran ir a campamento. Ya como adulta, he servido en prácticamente todos los ministerios del eje de formación. Como les decía al Paz, fui líder del Ministerio de Autismos durante 8 años. También he participado en distintas iniciativas de planeamientos estratégicos de esta casa, también en iniciativas como Zona 413 y, por supuesto, como maestra de la Escuela Bíblica Polos. Ahora bien, yo les cuento todo esto no para que digan, uy, qué carga, qué montón de cosas ha hecho, sino se los cuento como un testimonio de la fidelidad y del amor a Dios para mi vida. Porque yo pudiendo estar en cualquier lado, Él me ha tenido desde pequeñita en los asuntos de mi padre. Conforme ha pasado el tiempo, Dios me ha venido enseñando que el servicio no se trata solo de lo que hacemos, sino la actitud con lo que lo hacemos. Y si hablamos de actitud, por supuesto, hay un ejemplo al que debemos seguir, y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a hablar de cuál es esa actitud o cuáles son esas actitudes que el Señor debe moldear en nuestros corazones para nosotros servirle a Él y a los demás. Pero antes de entrar propiamente al texto, vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana de una iglesia que está dispuesta a escuchar de tu palabra, un rato maravilloso de adoración que no solamente me trajo recuerdos de infancia, sino que nos recuerdan esas canciones que te adoran, que te exaltan, que te alaban. Gracias, Señor, por el ministerio de alabanza, que lo hizo de una manera excelente, que lo hace con gracia y para darte con toda la gloria, Señor. Gracias por cada una de las personas que están acá. Te pido que a pesar de mis incapacidades, a pesar de mí, que tú puedas traer el mensaje, porque sabemos que tu palabra es viva y sabemos que tú tienes palabra vida, de vida fresca para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que prepares los corazones que están acá, de las personas que están en este auditorio y también de las personas que estén por la web, Padre. Y te pedimos que nos acompañes y que tu palabra sea la que se revele en nuestros corazones.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El texto de estudio de esta mañana lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, y vamos a estar específicamente estudiando los versículos del 3 al 8. ¿Qué vamos a hacer? Voy a leer de corrido los versículos del 3 al 8 y luego vamos a empezar por los 3 puntos que traigo para esta mañana. ¿Ok? Dice Filipenses 2 del 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos servir de la misma manera que Cristo sirvió, tenemos que dejar que Él moldee nuestro corazón en 3 actitudes: humildad, renuncia y obediencia. Empecemos por la primera, humildad. Y para esto yo voy a ocupar ayuda de ustedes. Quiero que disimuladamente o descaradamente, ustedes eligen cómo, vuelvan a ver a la persona que tienen a la par. Nada más la ven, no la tienen que tocar, no le tienen que sacar la lengua, no le tienen que hablar, nada más véanla. ¿Qué personajes tenemos por acá, verdad? Esa persona a la cual usted acaba de ver es superior a usted misma. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y puede ser que la conozcan. Y si la conocemos puede que sea más difícil, porque pueden que cuando venían de camino se echaron un pleitecillo y ahora la estoy viendo y me está diciendo, pero ahora es superior a mí misma. O puede ser que no la conozco del todo y diga, bueno, tal vez sí. Pero escuchar esto, escuchar que la persona que tengo a la par es superior a mí, no nos gusta, nos incomoda, no es natural en nosotros. Y es que podría nombrar algunos problemas que como sociedad, como iglesia, inclusive como nosotros, como seres humanos, tenemos para aceptar esa verdad bíblica. Uno de los problemas que tenemos es una sociedad que está completamente individualista. Somos egoístas, tal como dice el texto, no hagan nada por egoísmo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero yo, segundo yo, y si queda un poquito, también para mí, por supuesto. Este egoísmo es producto de nuestra naturaleza caída. ¿Qué es eso? Significa nuestra tendencia a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Romanos 3 dice, igualmente el mismo apóstol Pablo, que no hay uno solo justo. Todos, absolutamente todos, somos parte y tenemos esa naturaleza caída. También otro gran problema para aceptar esta verdad bíblica está en el sobreénfasis que hay en el yo, que lo vemos en la sociedad en muchas ocasiones. Vanagloria lo llama Pablo, donde dice que básicamente es ese énfasis en uno mismo, en su forma, en imponer su manera de pensar. Se ve reflejado cuando la persona solo habla de ella, cuando escribe solo de ella, solo piensa en ella. Es un monólogo constante en donde se expresa sus opiniones y no escucha las opiniones de los demás. Hace un tiempo conversaba con una amiga muy querida y ella me decía cosas como, yo creo que todos merecemos ser felices. Yo creo que debo ser yo primero. Y yo le decía, tenés razón, pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de frases, porque frases que dicen primero yo, ámate primero a ti mismo, tú mereces todo lo mejor de la vida, haz lo que te haga feliz, aunque suenan muy bien, si no tenemos cuidado, pueden transformarse en una trampa sutil del corazón, porque cuando el yo se convierte en el centro, los demás pasan a segundo plano y por supuesto, el servicio deja de ser una prioridad. El peligro de esto es porque empezamos a medir todo según lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, sin darnos cuenta que eso va alimentando una vanagloria, tal como le está diciendo Pablo. Y en esa necesidad de afirmarnos a nosotros mismos, de probar nuestro valor, es que empezamos a ver que las cosas no caminan bien. No podemos servir de la manera que Cristo quiere que sirvamos.
El apóstol Pablo nos advierte precisamente de eso. No significa, por supuesto, que debamos despreciarnos o andar por la vida diciendo no valemos nada, pero significa que el amor de Cristo nos libera justamente del afán de poner el yo en el centro y nos enseña a mirar a los demás con servicio, con compasión y con humildad. Cuando el mensaje de yo merezco lo mejor se separa de la cruz, se convierte en un evangelio del ego. Pero cuando entendemos que Cristo, que nos dio lo mejor de sí, o sea, nos dio a sí mismo, Él lo dejó todo. Él lo dejó para a llenarnos a nosotros, para darnos una vida eterna, para encontrar una felicidad verdadera, profunda, que nace justamente cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir con humildad para Dios y para los demás. Lucas 9 dice, palabras de Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Esto es algo que no podemos olvidar. Esto es algo que el Señor nos pide. Y otro problema que podría nombrar de por qué nos cuesta tanto ver a los demás como superiores a nosotros mismos es que hay una competencia en muchas ocasiones desmedida. Como decía Paz, yo trabajo en recursos humanos. A veces tenemos que hacer actividades de team buildings o de integración de equipo. Y yo les contara la cantidad de veces que yo he visto a gente metiendo codos, tirándosela al otro por agarrar una pelotita o un premio, se morirían de risa. Y está bien, siempre queremos ser los mejores, siempre queremos dar lo mejor de nosotros, pero eso no puede ir encima de las necesidades de los demás. Inclusive, lo vemos perfectamente en un ejemplo bíblico. Van los discípulos caminando y van diciéndose uno al otro, bueno, quién es el primero? ¿Quién se va a sentar a la diestra del Padre? ¿Quién se va a sentar con Jesús? Jesús se da cuenta de lo que están discutiendo. Se vuelve y les dice, a ver, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y servidor de todos. En el reino no gana quien lo hace mejor, ni tampoco quien llega primero. Gana el que sirve a los demás y además que persevera hasta el fin. Y un último problema que creo que nosotros nos encontramos cuando nos cuesta mucho ver a los demás como superiores a nosotros mismos son las apariencias o lo superficial que somos. Una de las críticas más grandes que nos hace el mundo a los cristianos es que dice que somos unos hipócritas, porque aparentamos una cosa y hacemos otra. Y tristemente, tenemos que decir que en muchas ocasiones tienen razón. Jesús fue tan enfático y le dijo exactamente lo mismo a los fariseos. Los fariseos eran los encargados de enseñar la ley. Ellos eran los maestros de la ley. Ellos eran los que tenían el mayor conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento. Y en algún momento Jesús llega, se les acerca y les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de huesos e inmundicia. ¡Auch! ¡Qué duro! El problema de las apariencias es que pueden disfrazar el orgullo de espiritualidad. Queremos que los demás vean lo bien que estamos, lo maduro que somos, los espirituales que parecemos, casi que andamos levitando de cómo nosotros aparentamos que somos. Pero en el fondo, en muchas ocasiones estamos luchando, estamos escondiendo cosas, estamos dejando de admitir cosas que deberíamos admitir. La humildad no es fingir perfección. La humildad es reconocer con sinceridad nuestras faltas, pedir perdón cuando fallamos y permitir que Dios nos transforme. En la vida diaria esto se ve muy simple o debería verse de una manera simple. Cuando en una conversación decimos todo está bien o usualmente cuando nos preguntan ¿cómo estás? Y uno no, estoy bien y uno nada más sonríe y hace así. Y por dentro nos estamos muriendo. Y tal vez esa persona es una persona que el Señor puso para orar por usted,
para escucharlo en sus momentos de dificultad. Pero nosotros por aparentar de que como somos cristianos no podemos estar tristes y tenemos que estar siempre felices, lo ocultamos. O también cuando cometemos un error en el trabajo, o en el ministerio, o en la casa. En lugar de asumirlo, buscamos justificarlo, disimularlo. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. No somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero la humildad se trata realmente de eso, de admitir nuestros errores y reconocer lo que hemos hecho mal, primero ante Dios y luego ante los demás. Ser humildes, que es la primera palabra, la que estamos aprendiendo hoy, significa dejar de proteger nuestra reputación y empezar a cuidar nuestro carácter. Significa ser los primeros en decir, me equivoqué, lo lamento, perdón. Los primeros en actuar con coherencia en lo que creemos y lo que hacemos. Recordemos, no estamos llamados a impresionar a nadie, sino a reflejar a Cristo en nuestras vidas. La manera más poderosa de hacerlo es permitir que Él vaya transformando nuestros corazones. Entonces, volviendo al texto, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución que nos da el apóstol para ser más humildes? Recordar una y otra vez que la persona que tengo a la par es superior a mí misma. Y esa premisa nos tiene que acompañar en absolutamente todos los lugares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el estudio, en la calle. El servicio no se trata de lo que hacemos solamente en la iglesia, no se trata los ministerios en los que estamos. Al contrario, el servicio primero se ejerce en nuestra casa, en momentos donde debemos escuchar antes de responder, en momentos donde debemos mordernos la lengua en lugar de contestar o decir algo hiriente a nuestros seres queridos. Ahí empieza la humildad. La humildad también empieza en el trabajo, cuando reconocemos los logros de otros en lugar de solamente nosotros llevarnos el crédito. En el estudio, compartir notas, ayudarle a otra persona a entender más de un tema. Y por supuesto en la iglesia, donde debemos servir en todo momento, ya sea en tareas sencillas, ocultas, que tal vez no mucha gente ve, que no tiene mucho reconocimiento, pero que el Señor sí está viendo. Para que todo esto suceda, porque no es natural a nosotros, como seres humanos, nosotros tenemos que dejar que el Señor moldee nuestros corazones y que vaya cambiando esa actitud de servicio en nosotros. Y solamente hay un lugar donde se puede hacer eso, en la intimidad, cuando estoy a solas con el Padre, en el cuarto de guerra donde soy yo con el Padre Celestial y una Biblia. Hay una historia bíblica que a mí me encanta mucho y creo que ejemplifica lo que les vengo a decir. Es la historia cuando Elías, perdón, está escapando. Y entonces él habla con Dios y Dios le dice que vaya a una montaña porque él va a pasar por ahí, que Dios va a pasar por ahí. Entonces Elías va a la montaña. Y en eso, mientras está esperando que pase Dios, viene un viento huracanado que parece que va a destruir todo. Y luego el texto bíblico dice, pero Dios no estaba ahí. Y luego vino un terremoto fuerte que parecía que partía en dos las montañas. Una vez más el texto bíblico decía, pero Dios no está ahí. Luego vino fuego del cielo. Y una vez más, el texto decía, Dios, pero Dios no estaba ahí. Y de un momento a otro se escuchó un suave murmullo, un silbido apacible. Y luego el texto dice, pero Dios sí estaba ahí. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a veces esperamos que se abra una montaña, que se abra el piso para creer, o esperamos una señal divina. Señor, dime qué hacer en esta situación. Y es lo que nos está guiando es a meternos a nuestro cuarto, en intimidad, arrodillarnos y buscarlo a Él. Que Él que nos ve en lo secreto nos va a premiar en público. Y es ahí, mi querida iglesia, donde el Señor empieza a agarrar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voluntades y empieza a transformar ese corazón de servicio en humildad. La humildad nace y crece en la comunión personal con el Señor
muy lejos de los aplausos, lejos del reconocimiento humano. Mateo 11:29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Primera actitud, humildad. Segunda actitud, renuncia. Si nosotros estamos dispuestos a ver a los demás como superiores, antes de eso tenemos que renunciar a nosotros mismos. Leamos lo que dicen nuevamente los versículos del 5 al 7, igual de Filipenses 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Cristo no es una fuerza, Cristo no es un maestro iluminado, Cristo no es un maestro ascendido, ni tampoco un simple maestro sabio, no es un profeta más, ni tan solo una figura histórica. Cristo es la imagen del Dios viviente, el Dios creador todopoderoso que decidió dejar su divinidad, decidió bajarse de su trono, siendo igual divino y tomando la naturaleza de siervo como seres humanos. Y lo que yo pienso es, si el creador del universo, que voluntariamente, por amor a usted y amor a mí, se decidió bajar de su trono, lo mínimo que nosotros podemos y debemos hacer es lo mismo, humillarnos, renunciar a nosotros mismos. El versículo 7 habla de una naturaleza de siervo. Básicamente lo que dice es que Jesús se hizo siervo por amor y obediencia, por amor a nosotros, por amor al Padre y también por obediencia al Padre. Hay una frase que mi papá dice mucho, aunque es algo atravesada y algo más o menos. Siento que ejemplifica lo que quiero decirles acá y en cuanto al servicio. Mi papá dice que un cristiano que no sirve, no sirve. O sea, básicamente, si nosotros no estamos a servicio de los demás, realmente no podemos llamarnos cristianos. Porque seguir a Cristo significa mucho más que creer en Él. Significa imitarlo con su humildad. Es poner nuestras manos y nuestro corazón al servicio de aquellos que nos rodean. Y es allí, en el acto sencillo y radical de servir, el mundo verá que Cristo vive en nosotros. Vemos que Cristo no usó su poder para beneficio propio. Él lo pudo hacer. Aunque podía, él decidió rebajarse voluntariamente. Él no usó su puesto de autoridad, sino lo usó para servir. Él pudo haber nacido en un palacio. Él pudo haber sido el hijo del César, haber sido el más del Imperio Romano. No lo hizo. No buscó el honor humano, sino cumplir la voluntad de Dios. Vemos que una vez y otra vez Cristo sirve a los despreciados, a los niños, a los más pequeñitos, que los despreciaban usualmente, a los leprosos. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, en cuevas, y tenían una campanita para que la gente supiera cuando ellos iban pasando por la calle, y así la gente se podía esconder y huir de ellos. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Vemos que nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue no solamente acercarse a ellos, sino tocarlos y sanarlos. Vemos que también les sirvió a mujeres que eran ciudadanas de segunda categoría en aquel tiempo, a pecadores, a adúlteros, a recaudadores de impuestos, incluso a un traidor, incluso al mismo Judas. No sé cuántos de ustedes tienen alguna posición de liderazgo, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, pero algo que les quiero decir es que el liderazgo en el reino se ejerce sirviendo, no se ejerce mandando, no se ejerce siendo uno el centro, sino más bien se ejerce sirviendo a los demás. De la misma manera que Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amada iglesia, la invitación es clara. Yo sé que no es nada fácil hablar de humildad, hablar de renuncia, pero la invitación que el Señor nos está haciendo esta mañana y por medio de su palabra y por medio de este texto en cuanto al servicio, es que nosotros tenemos que renunciar también. Tenemos que morir al ego, tenemos que morir a nuestros deseos personales, a nuestra comodidad y servir a los demás. El cristianismo requiere que nosotros muramos a nosotros mismos. Y no es solamente la primera vez cuando conocemos del Señor y cuando venimos a la iglesia, estamos emocionados y qué linda la alabanza y qué bonito todo. Nosotros tenemos que morir diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque nuestra naturaleza lo único que quiere es hacer el mal. Y la única manera en que nosotros podemos cambiar eso es permitiendo que el Señor transforme nuestros corazones, es permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y que vaya a cambiar nuestra manera de pensar, nuestros corazones y nuestra manera de actuar. No hay ningún título o posición que nosotros debamos buscar o seguir. El único título que nosotros deberíamos tener o el único título que nos deberían interesar es el título de servidor. Solamente ese. En la casa, en la calle, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Segunda, renuncia. Tercera, obediencia. Leamos nuevamente ahora el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy raro leer que el creador del universo se hizo obediente. ¿Cómo es posible eso? Y es que él decidió despojarse de toda su gloria, de toda su majestad, sin perder su divinidad. Inclusive lo vemos en el Getsemaní, con dolor, con angustia, pidiéndole a sus discípulos que por favor no lo dejaran. Y en ese momento duro, porque él sabía que iba a enfrentar todo el pecado del mundo al día siguiente por medio de la cruz, en ese momento, él se fue al Padre y le dijo: Padre, por favor, haz de mí pasar esta copa. Yo no quiero vivir esto. Yo no quiero pasar esto. Y luego agrega, pero que se haga tu voluntad. El mismo Jesús se hizo obediente, obediente hasta la muerte, decidió obedecer hasta el final. De igual manera nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Ahora que veían el video que tenemos bautismos a fin de mes, venía a mi mente que en varias ocasiones tuve la oportunidad de hablar con personas que me decían que tenían muchos años de asistir a la iglesia, que servían en ministerios y que nunca se habían bautizado. A mí me sorprendía mucho y a la vez me llenaba un poco de tristeza, porque el bautismo no salva, pero es un paso de obediencia. Es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó. Una la acabamos de celebrar, la cena del Señor, y la otra es el bautismo. Y cuando ellos decían eso, yo me quedaba pensando, ¿qué, qué ha pasado en todos estos años? Que no nos hemos dado cuenta de la importancia de obedecer y especialmente una ordenanza como estas, como el bautismo. Y no quería dejar pasar la oportunidad, si hay alguien aquí en esa condición que no se ha bautizado, que tiene muchos años, pero que sí cree en el Señor, que quiere caminar como Él, que quiere hablar como Él, que quiere permitir cada vez que el Espíritu crezca más en Él, que tome esa decisión, que dé ese paso de obediencia y que pueda bautizarse. Y los que ya se bautizaron, por supuesto, están más que invitados. ¿Por qué? Porque el bautismo implica que nosotros celebremos todos como comunidad de fe a las personas que lo están haciendo. Así que creo que es una muy buena oportunidad y aprovechando que vi que tenemos bautismos a final de mes. El bautismo, como les dije, no te lleva a la salvación, es solamente un paso de obediencia donde nos identificamos con Cristo, donde literalmente no es como que nos ponemos la camiseta de Cristo y decimos, yo soy del equipo de Cristo. Y es algo que usualmente se hace en los primeros pasos, los primeros años de la vida cristiana. Pero si hay alguien que no lo ha hecho, si hay alguien que todavía lo sigue pensando, creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y traigo
a colación lo del bautismo, porque cada vez que hablamos de la obediencia en las charlas preparatorias de bautismo, hay un versículo que a mí me gusta incluir. Y lo incluyo porque para mí es la definición de obediencia según Jesucristo. Y lo encontramos en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Nosotros no obedecemos solo porque sí, solamente porque, sí, es una ordenanza y voy y lo hago ciegamente. No, lo que el Señor pretende, lo que Dios pretende es que nosotros lo hagamos por amor. Su plan, cuando vemos la Biblia de principio a fin, es acercarse a nosotros. En el Antiguo Testamento vemos de las distintas maneras y cómo poco a poco Él se iba acercando al pueblo, primero sacándolos de Egipto, luego teniendo lo que es el tabernáculo, luego teniendo el templo, y la presencia del Señor estaba cerca del pueblo porque su deseo es estar cerca de nosotros. Eso es lo que Él más quiere. Él no quiere que lo veamos como un Dios al cual temerle. No es solamente eso. Se trata de verlo con amor. Y cuando nosotros vemos con amor a una persona y cuando amamos a una persona, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos hacer lo mejor para esa persona. Buscamos que esa persona esté contenta. Buscamos que esa persona se sienta feliz. Buscamos complacer a esa persona. De la misma manera, la manera en la que nosotros complacemos al Señor es por medio de la obediencia. Y la obediencia es clave en la vida cristiana. La obediencia tiene que ser algo diario. De la misma manera que les decía que la renuncia lo hacemos en la mañana, en la tarde y en la noche. Obedecer también, porque no es natural en nosotros. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Pero ¿qué es lo que el Señor nos envía? A obedecerle. La medida del servicio no se mide por lo que yo gano. En otras ocasiones hay gente que me ha preguntado como, ¿qué puedo obtener yo del servicio? ¿O qué puedo sacar yo del servicio? ¿Será que si empiezo a servir me van a poner en cierto ministerio y me van a permitir ahí hablar al frente de todos? Y lo que pasa es que el servicio no se mide por lo que nosotros vayamos a ganar, se mide por lo que nosotros damos y se mide por lo que nosotros damos con amor. No se trata de nosotros buscar las luces, se trata que más bien Cristo sea reflejado, Cristo sea el que sea exaltado en todo momento. Y eso solamente lo podemos lograr o solamente se puede ir haciendo si permitimos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando, nos vaya renovando, nos vaya cambiando y transformando nuestras mentes y corazones. Isaías 53:6 dice que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El camino a la grandeza no se mide por lo que uno gane, por el contrario, nosotros no sabemos para dónde vamos. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Nos está diciendo que nosotros antes de Cristo, sin su sacrificio, andábamos como ovejas perdidas. No sabíamos para dónde agarrar, andábamos pegando contra pared, pero Cristo llegó, transformó nuestros corazones, nos cambió, nos renovó, nos puso un ropaje nuevo y lo que nos está llevando es a una nueva vida en Él. Y esto solamente se puede hacer por y para Él. Voy concluyendo con esto porque quiero dejar unos minutos para que podamos alabarle al Señor y cantarle por medio de una canción. Algo que no les comentaba o no les comenté al principio es que este pasaje de Filipenses 2, especialmente los versículos del 5 al 11, son un himno cristológico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un himno cristológico? Bueno, un himno cristológico es una canción o un poema especial que las primeras comunidades cristianas crearon para hablar de quién era Jesús y lo que hizo por nosotros. Y tiene todo el sentido del mundo que esto sea una canción. De hecho, hay estudios que muestran que los cánticos y los himnos pueden influir en nuestro estado mental, emocional, la manera en la que procesamos la información, la manera en que nosotros percibimos lo que dice el cántico empieza a cambiar nuestra mente. Lo que repetimos, lo que cantamos
lo que meditamos moldea nuestro corazón. Lo maravilloso de este cántico cristológico, de este himno cristológico, es que no queda en el versículo 8, sino que se extiende del versículo 9 al 11, que dicen así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de su vida? Es glorificar a Cristo, es servir como Él sirvió, es caminar por donde Él caminó, es renunciar a usted mismo, es obedecer, es entregar su vida completamente a Él. Los versículos que vienen después, igual, en este segundo capítulo de Filipenses, especialmente el versículo 13, dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué dice esto? Pablo nos está diciendo que si nosotros renunciamos, vivimos en obediencia y dejamos que Cristo moldee nuestros corazones, el mismo Dios va a poner en nuestros corazones el querer y el hacer, y nosotros vamos a saber para dónde ir. Ya no vamos a ser como ovejas perdidas que vamos a chocar contra pared. No, el Señor nos va a guiar. ¿Pero qué requiere esto? Requiere obediencia, requiere renuncia, requiere humildad. Y esto solamente lo podemos hacer por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querida iglesia, el mensaje de esta mañana es duro, yo sé. Es difícil vivir en obediencia. Es difícil ser humildes. Y sobre todo es difícil renunciar a nosotros mismos. Pero vemos que el Señor no se queda ahí. Y Cristo no se quedó en la humillación, sino que Dios lo exaltó. Y de la misma manera que Dios lo exaltó, nos va a exaltar a nosotros, porque vamos a pasar una eternidad con Él, porque vamos a vivir una vida en abundancia con Él. Nuestro servicio tiene que ser una declaración viva, real, de cómo Él vivió, de cómo Él sirvió. Y cada decisión que tomemos, por pequeña, por pequeñita que parezca, tiene que ser para la gloria del Dios Padre. Y eso solamente se hace con renuncia, con obediencia y con humildad. Así que por favor pongámonos en pie, porque quiero que terminemos cantando una canción que justamente habla de eso. Esa canción dice que absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que somos, es para la gloria del Dios Padre. Y esa canción que se vuelva una oración en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que Él sea glorificado y que viva aún más en nosotros. ¿De qué me sirve tenerlo todo? Pierdo mi alma y quedo solo. Examíname, Señor. Mis pensamientos, mis intenciones, más profundo de mis rincones, todo te lo doy. Yo quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te lo ofrezco. Para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Señor, te damos las gracias porque en esta mañana nos has hablado claro y fuerte. Nosotros somos incapaces de hacer algo bueno, Señor, pero tú, Señor, tú que moriste en una cruz, tú que tomaste los pecados de la humanidad entera, tú, el siervo sufriente, tú eres el único que puede que nosotros hagamos cosas buenas. Tú eres el único que puede transformar nuestros corazones.
Tú eres el único que puede arrodillarnos, Señor. Señor, te pido que en esta mañana, como iglesia, nos pongamos en rodillas, pero en el corazón, Señor, en nuestra voluntad. Señor, por favor, llénanos más de ti. Llévame a conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar por donde tú quieres que nosotros vayamos. Tu palabra dice, en Filipenses 13, luego que dices que vas a poner el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, que nosotros vamos a brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Para eso estamos, Señor. Somos embajadores de tu reino aquí en la tierra. Y como iglesia queremos postrarnos ante ti, que nuestros corazones vivan en obediencia, que se rindan a ti día con día, Señor, para que el mundo pueda ver que tú vives a través de nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están acá. Te pido consuelo para las personas que lo necesiten. Te pido salud mental, espiritual, física para cada una de las personas que también lo necesiten, Padre. Llévanos con bien, pero sobre todo recuérdanos día a día, por medio de tu Santo Espíritu, que nosotros somos para ti, vivimos para ti. Y Señor, lo único que debemos hacer y el propósito por el cual estamos acá es para darte gloria y esperar, Señor, que tú vuelvas rodeado de gloria, todopoderoso. Verte regresar debe ser nuestro anhelo más grande. Y mientras tanto, somos discípulos, somos siervos de la misma manera que tú serviste, Señor, con humildad, con renuncia y con obediencia. Acompáñanos, Padre, ten misericordia de esta casa y por favor guíanos en todo momento, que sabemos que tú eres el buen pastor que lo puede hacer. Gracias, Señor. Continuemos alabando a nuestro Señor. Quiero darte todo lo que tengo, sé que es poco, pero te lo ofrezco. Y toda mi vida es para ti, es para ti, es para ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria. Todo lo que soy es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy es para tu gloria, es para mi rey. Yo quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te lo ofrezco. Y toda mi vida es para ti, 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 es para ti. Es para